Bienvenidos jóvenes a esta clase de Administración Estratégica. Estamos en la unidad didáctica número 6, que corresponde a nuestro libro, también pues al capítulo 6, que es el tema de análisis y elección de la estrategia. Se van a ver aquí algunas técnicas o matrices que ayudan a la empresa pues a seleccionar la estrategia más adecuada. En la clase anterior vimos el primero, que era la matriz FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vimos la otra matriz, que es la de posición estratégica y evaluación de acciones, que es un cuadrante, que cada cuadrante pues indica en qué posición se encuentra la empresa y de acuerdo a esa posición cuál es la estrategia más adecuada. Hicimos aquí un ejemplo numérico para ver cómo se desarrolla, ¿no? Sin embargo, al iniciar esta clase, yo quisiera hacer otro ejemplo de esta matriz que vimos en la clase anterior, PEYEA, posición estratégica y evaluación de las acciones, para que quede completamente claro cómo se elabora esta matriz. Así que antes de pasar a la siguiente matriz, vamos a hacer otro ejemplo de la matriz PEYEA. Posición estratégica y evaluación de la acción. Entonces ese es un cuadrante. Aquí vienen los valores del 1 al 7. Aquí estarían los valores positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Y este sería el eje X, que representa la fuerza industrial. Todos los valores en el eje Y, positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que representa la fuerza financiera. Si quieren repasar la clase anterior o en el mismo libro de texto, recordar qué factores se incluyen en la fuerza financiera, en la fuerza industrial. En el eje X del lado izquierdo, los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Esta sería la ventaja competitiva. Y en el eje X, los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Representaría esta parte del eje, la estabilidad del entorno. Repito, si quieren repasar ahí en su libro o en la clase anterior lo que implica cada uno de estos ejes: fuerza financiera, fuerza industrial, estabilidad del entorno y la ventaja competitiva. Entonces la fuerza financiera, vamos a poner de otro color. La fuerza financiera y la fuerza industrial se evalúan en una escala del 1 al 7 positivo, más 1 hasta más 7. El más 1 es el peor desempeño o la peor situación, y más 7 pues es la mejor situación o el mejor desempeño. En una escala del 1 al 7, el 1 es lo peor y el 7 pues es lo mejor o lo más excelente. La estabilidad del entorno y la ventaja competitiva se evalúan en una escala de menos 1 hasta menos 7, donde menos 1 es lo mejor
y el -7 es el peor escenario, la peor situación o el peor desempeño. Entonces así se califican. En el ejemplo que hice en la clase anterior, pues al evaluar cada uno de estos, pues se toman unas ponderaciones y de tal manera que al final se obtiene una media. Bueno, el ejemplo que nosotros vamos a hacer aquí, esto que sería, pues sería la forma de evaluar, ¿no? Para determinar en qué situación se encuentra la empresa. Bueno, el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Sería el caso de una empresa que tiene el siguiente desempeño, ¿sí? Es una empresa que sufre de grandes desventajas competitivas. Vamos a ponerle un valor. Una empresa que sufre grandes desventajas competitivas. Entonces, ventaja competitiva. Le damos un valor de -6. O le podemos poner -7. Aquí es un ejemplo solamente. Nomás quiero volver a repasar el mecanismo para determinar el vector, hacia dónde va dirigido el vector. Entonces, de todos los factores que nosotros evaluamos de la ventaja competitiva, promediamos y obtuvimos como resultado -6. Es una empresa que tiene pues una enorme desventaja competitiva, que no ha logrado establecer una ventaja competitiva con respecto a sus rivales. Entonces le damos una calificación, o obtuvimos pues desde el estudio del análisis una calificación de -6. Lo otro sería en una industria tecnológicamente estable. Entonces, estabilidad del entorno, una industria tecnológicamente estable. Entonces le damos una calificación de -1. La estabilidad del entorno pues es favorable. No hay cambios tecnológicos que sean una amenaza o que vayan a llevar a la empresa a que se desplace debido a que está rápidamente evolucionando ese mercado. Entonces hay estabilidad del entorno en una situación muy favorable. Entonces le ponemos una calificación de -1. Luego dice, pero con unas ventas en declive. Entonces sería la fuerza financiera. Fuerza financiera. Dice ventas en declive. Por alguna razón la empresa está perdiendo ventas, su volumen de ventas está decreciendo, tiene una desventaja con respecto a sus rivales, está perdiendo mercado, posicionamiento en el mercado. Entonces, como está en una situación desfavorable, pues le ponemos un valor más bajo, le vamos a poner un valor de +2. Entre más cercano a 1, pues es la empresa en peor desempeño. Entre más alto, cercano a 7, pues mejor, ¿no? Valores 1, 2, pues representaría un mal desempeño. Valores 6 o 7, un buen desempeño. Valores 4, 5, pues sería un desempeño regular, ¿no? Igual aquí, en los valores negativos. Y la fuerza industrial, vamos a suponer que la empresa obtuvo, le ponemos una calificación de fuerza industrial de 7. Entonces, en la estabilidad del entorno tiene -1, la ventaja competitiva está en desventaja. En ventaja competitiva, pues damos una calificación de -6. En la fuerza financiera damos una calificación de 2. Me equivoqué aquí. Fuerza industrial, un valor de 1. Entonces también está en desventaja aquí en la fuerza industrial y en la fuerza financiera. Entonces ahora determinamos los ejes, ¿sí? Las coordenadas X y Y. Las coordenadas X pues están aquí, estas.
fuerza industrial y ventaja competitiva. Y la coordenada Y, pues es la fuerza financiera y la estabilidad del entorno. Entonces, para obtener la coordenada X, sumamos la fuerza industrial más la ventaja competitiva. Y para la coordenada Y, la fuerza financiera más la estabilidad del entorno. Entonces sería fuerza financiera 1 más la ventaja competitiva menos 6. Tenemos un resultado de menos 5. Fuerza financiera 1 más 1 más la estabilidad del entorno más menos 1. Bueno, aquí yo creo que me equivoqué porque quería darle un valor. Fuerza financiera, no me equivoqué aquí, este es 2. Fuerza financiera más 2, estabilidad del entorno menos 1. Fuerza industrial 1, ventaja competitiva menos 6. Bueno, ahí está, ¿no? Correcto. Entonces sería 2 menos 1, 1. Entonces serían las coordenadas X menos 5, aquí. Y, 1 positivo, acá. Entonces, esta sería la coordenada. Este sería el punto. Entonces, así iría el vector, partiendo siempre del origen. Entonces, hacia acá apuntaría el vector. Que pues sería, recuérdenlo, este cuadrante es el conservador, este es el agresivo, competitivo y defensivo. Ya ubicando en qué cuadrante se encuentra la empresa, pues ahora lo siguiente es determinar la estrategia. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Igual lo pueden repasar en la videoclase o leyendo ahí su libro donde se indica cuál es la estrategia adecuada dependiendo de dónde se encuentra la empresa en uno de estos 4 cuadrantes. Bueno, también mencionamos las limitaciones que tiene este método. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente matriz. Este fue pues otro ejercicio de repaso del tema que vimos anteriormente. Entonces ahora sí pasaríamos a la matriz BCG. BCG, que son las abreviaciones en inglés de la matriz Boston Consulting Group, que es una empresa de consultoría industrial que se encuentra en Estados Unidos y que está catalogada como una de las empresas más importantes y exitosas en consultoría. Esta organización de consultoría industrial pues desarrolló esta matriz, que es la que presenta aquí el autor en el libro, que es la que vamos a ver en la clase. Esta matriz se utiliza para empresas que tienen varias divisiones, lo cual es muy común. Muchas empresas manejan varias divisiones que compiten en diferentes mercados. Por ejemplo, Coca-Cola puede tener una división que abarca América y una división que abarca Latinoamérica. O bien, aquí en México, el grupo Carso, de Carlos Slim, tiene varias divisiones que ofrecen servicios o productos en diferentes segmentos del mercado. Por ejemplo, el grupo Carso maneja el área comercial, que viene a ser la tienda Sanborns y la tienda Sears. También la división industrial, que maneja el grupo Condumex, que son productos destinados a la construcción. Está el sector o la división de la construcción, que es el grupo Sixa. Está la división energética, que es Carso Energy. Está la de telecomunicaciones, por ejemplo, telefonía celular. Entonces, esto es muy común. Muchas empresas que son grandes corporaciones van a tener varios segmentos de mercado. Cada segmento se maneja de manera autónoma y se le llaman así divisiones. Así que esta matriz es para empresas que tienen multidivisiones y que desean evaluar cómo se comportan cada una de estas diferentes divisiones de la empresa. Estas divisiones
autónomas, también se le llaman centros de utilidades, constituyen lo que se le conoce como cartera de negocios. Entonces, cuando decimos que una empresa tiene una cartera de negocios, nos estamos refiriendo a que tiene segmentos o divisiones. Y cada una de estas divisiones son empresas que generan utilidades. Por lo tanto, la matriz BCG, así como la matriz que vamos a ver en la siguiente clase, que es la de matriz interna y externa, están diseñadas específicamente para mejorar los esfuerzos realizados por las empresas multidivisionales en la formulación de estrategias. Para elaborar esta matriz, pues es necesario contar con información financiera, por lo que a veces las empresas son renuentes a compartir su información financiera. Si la empresa no comparte la información financiera, pues entonces esta matriz no la pueden realizar personas externas a la empresa. La matriz tendría que ser elaborada solamente pues, por el personal interno de la empresa. Hay ventajas y desventajas pues, de compartir información financiera. La menciona el autor en el libro. Razones para revelar información. 1. La transparencia, que es un factor positivo. Número 2. Los inversionistas comprenderán mejor a la empresa, lo que conllevará un mayor apoyo de su parte. Al revelar información financiera, los inversionistas pueden conocer el desempeño y puede crearse una mayor confianza pues, para invertir en esa empresa. Los gerentes y los empleados comprenderán mejor a la empresa, lo cual generará un mayor compromiso de su parte. Bueno, no solamente los inversionistas, sino también los empleados y los gerentes, al conocer la información financiera de la empresa, puede llevar a un mayor compromiso con la empresa, pues para mantener una posición sólida o tratar de que la empresa mejore su posición. La revelación de información mejora el proceso de comunicación tanto dentro de la empresa como con los externos. Razones para no revelar la información. Pues lo más importante es que esa información, al revelarse, otros competidores o rivales utilicen esa información pues para ver cuáles son los puntos débiles de la empresa. Entonces muchas veces esa información pues debe ser información confidencial. También puede ocultar fallas en el desempeño al no revelar información. Lo que mencionaba ahorita, es decir, no te voy a decir a ti, competidor, rival, cuáles son mis puntos débiles. Y número 3, puede reducir la rivalidad entre los segmentos. Bueno, muy bien, pues ese es lo que menciona el autor sobre, pues, razones para revelar o no revelar información. Bueno, la matriz BCG presenta gráficamente las diferencias entre estas divisiones de la empresa. Recuérdenlo, divisiones son segmentos. Una empresa, un grupo o consorcio industrial puede mantener varios segmentos, como el ejemplo que le mencioné de Coca-Cola o del grupo Carso. Entonces va a haber dos ejes. El eje X es la participación relativa en el mercado y el eje Y la tasa de crecimiento. Vamos a poner aquí. Pues así estaría la matriz, que nos daría 4 cuadrantes. Algo similar también a la matriz anterior que vimos, la PEGEA. Nomás que aquí va a ser participación relativa en el mercado. Participación relativa en el mercado, que sería el eje X, este que está aquí. Y en el eje Y estaría la tasa de crecimiento de las ventas en la industria, que sería este, ¿no? Tasa de crecimiento en las ventas
en la industria. Bueno, pues para elaborar esta matriz pues se requiere información. Participación relativa en el mercado. Tenemos nosotros que conocer pues qué participación tiene la empresa en el mercado. Esto se refiere a la cuota de mercado. Por ejemplo, yo les traigo aquí el caso de la industria automotriz en México en relación pues a las ventas de las diferentes empresas que venden automóviles. Por ejemplo, aquí en México, Nissan tiene el 25% del mercado. O sea, de las ventas totales que ocurren en nuestro país, 25% son ventas de automóviles Nissan. El 19% se la lleva General Motors. El 14% Volkswagen. Ford el 9%. Chrysler el 9%. Toyota el 5%, Honda el 4%, Mazda el 3%, Renault 3%, y el resto de los competidores el 9%. Entonces sería como un pastel, bueno, de todo el mercado, cómo se reparte entre las diferentes empresas. Bueno, pues Nissan se lleva una cuarta parte, 25%. Luego le sigue General Motors, Volkswagen, Chrysler, etc. Bueno, eso se refiere a participación relativa en el mercado. ¿Qué participación tiene del total de ventas? En el caso de las divisiones, pues haríamos eso. Bueno, la división está compitiendo el grupo Carso en el área comercial. Es un segmento, área comercial, la tienda Sanborns y la tienda Sears. Bueno, de la tienda Sanborns, de la tienda Sears, ¿cuál es la participación con respecto a sus competidores? Sears contra Liverpool, contra Coppel, contra FAMSA, etc., ¿no? Bueno, entonces el mercado, ¿qué participación se lleva esa división con respecto a sus competidores? ¿Sí? Entonces, eso se refiere a participación. Puede ser con respecto a las ventas, pero también puede ser por otros factores, digamos, con respecto al número de tiendas que tiene la empresa, con respecto a los otros competidores. Si es una línea aérea, bueno, pues el número de aeronaves que tiene la compañía aérea con respecto a sus competidores de las otras líneas aéreas. Entonces, se tiene que tomar pues alguna base para hacer la comparación. Puede ser ventas, que es el más común. Puede ser también el que mencionaba ahorita, bueno, el número de tiendas, de comercios que tiene la empresa, o algún otro factor que sirva pues para hacer una comparación relativa con respecto al mercado. Y la tasa de crecimiento pues nos indicaría cuál es el volumen de crecimiento de la empresa. Bueno, en este caso vamos a utilizar los siguientes valores. Un valor medio para la participación en el mercado sería 0.50 o 50%. Una participación baja, el extremo, pues sería 0. ¿Sí? Una empresa que tenga muy poquita participación en el mercado. Ahorita le mencionaba el caso de la industria automotriz aquí en México. Nissan es el más importante, se lleva el 25%. Y hay empresas de automóviles que tienen una participación muy, muy pequeña. Por ejemplo, Kia vende automóviles, pero su porcentaje de ventas pues es muy, muy pequeño. De hecho, en el dato que yo obtuve, Kia no aparecía. Aparecía como 9%, todas las demás empresas automotrices que venden automóviles en México, pero cuya participación pues es muy pequeña, ¿no? Muy cercana a 0. La más alta pues sería el 100%, 1.0, que sería el caso, digamos, que fuera un monopolio, una sola empresa que domina todo el mercado, todo el volumen de ventas. En el caso de tasa de crecimiento, pues sería de 0 a más 20, que sería la tasa más alta, y la más baja, menos 20. Entonces, esta es la media, baja, alta. Aquí sería la media, este sería alta y baja. Estos valores, más 20 y menos 20, pues sería la tasa de crecimiento. Normalmente son los valores en que oscilan
la tasa de crecimiento de las empresas. Sería muy raro encontrar una empresa que tuvo un crecimiento anual del 50% en un mercado competitivo. Por lo tanto, la escala puede cambiar, ¿no? A lo mejor pudiera ser 30 o 40 o 50, ¿no? Pero la mayoría caen dentro de este rango, ¿no? De más 20 y de menos 20. Entonces se formulan ahí los 4 cuadrantes, que es el que presenta el autor en el libro. El cuadrante 1 es el que está aquí. Este se le llama interrogantes. El cuadrante 2 son las estrellas. El cuadrante 3 le llama esta empresa de Boston Consulting Group, le llama vacas lecheras, que sería vacas de dinero, empresas que generan muchas utilidades, mucho dinero en efectivo, y entonces hay que estarlas ordeñando, quitándole el exceso de liquidez. Y la número 4 serían los perros, bueno, así se le llaman, perros. Entonces sería así, moviéndonos en sentido opuesto a las manecillas del reloj: los interrogantes, las estrellas, las vacas lecheras y los perros. Los interrogantes o incógnitas. Las divisiones del cuadrante 1 tienen una baja participación relativa en el mercado. Estamos en este lado, mira. Baja participación, menos del 50%. Pero compiten en una industria de alto crecimiento, en este cuadrante, ¿no? En este eje. Entonces tienen alto crecimiento, pero baja participación. Es el cuadrante de interrogantes o incógnitas. Están las estrellas, que sería el segundo cuadrante. Los negocios que se ubican en el cuadrante 2 representan las mejores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo para la empresa. Por eso se llaman estrellas. Las divisiones con alta participación relativa en el mercado y que compiten en una industria con altas tasas de crecimiento. Son las empresas pues estrellas. Empresas que tienen una alta participación en el mercado y que tienen un alto crecimiento. Luego estaría en el cuadrante 3, las vacas lecheras o vacas de dinero. Las divisiones ubicadas en el cuadrante 3 tienen una alta participación relativa en el mercado, pero compiten en una industria de bajo crecimiento. Tienen alta participación en el mercado, pero bajo crecimiento, que serían pues las vacas lecheras. Reciben el nombre de vacas lecheras porque generan más efectivo del que necesitan, así que frecuentemente se les debe ordeñar. Antes de ser vacas lecheras, muchos negocios fueron estrellas. A veces ocurre así, ¿no? En este sentido, que empresas que estaban aquí se pasan a empresas vacas lecheras. Perros. Las divisiones de la organización que se ubican en el cuadrante 4 tienen baja participación relativa en el mercado y compiten en una industria de lento crecimiento o crecimiento nulo. Pues sería el peor de las situaciones, ¿no? Las divisiones que están aquí, las empresas que tienen baja participación y bajo crecimiento. Dice, en vista de que tienen una posición interna y externa débil, con frecuencia la dirección termina por liquidarlas, desinvertir en ellas o reducirlas. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra la división, corresponde a una estrategia que sea la estrategia más adecuada. Estas estrategias son las que vimos en el capítulo 5, que sería que la empresa tenga una desinversión, que la empresa adquiera otras empresas competidoras, que la empresa adquiera a sus proveedores, las empresas de los proveedores. Quizá en algunos casos extremos la empresa debe liquidar, vender activos o, en caso extremo, cerrar la empresa, ¿no? Entonces, para cada una de ellas tenemos una estrategia correspondiente, que son igual pues las que vienen aquí en el texto. En el caso de las interrogantes, pues se debe fortalecer una estrategia intensiva, como sería penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto, los que están aquí, ¿no? Hay que mejorar esa participación relativa,
estableciendo nuevos productos, creando una innovación, tratando de penetrar en nuevos mercados. Para el caso de las estrellas, bueno, estas divisiones son la integración hacia adelante, o sea, como son empresas muy fuertes, pueden comprar a otras empresas y formarlas parte de la misma. La integración hacia atrás, que es, bueno, adquiere a tus proveedores, las empresas proveedores, estás sólidamente fuerte, así que para garantizar el suministro puedes adquirir las empresas de tus proveedores. La integración horizontal, que pues tiene que ver con los competidores, ¿sí? Y la penetración en el mercado. Las vacas lecheras, las divisiones consideradas vacas lecheras deben ser manejadas de manera que conserven su sólida posición durante tanto tiempo como sea posible. Y en el caso de los perros, de la número 4, pues es la situación más crítica, ¿no? Que sería muchas veces la reducción de activos, reducción de costos, y a la vez desinvertir en ellas. Si ya no son empresas rentables, pues desinvertir, o el caso extremo, pues liquidarlas, eliminarlas, ¿no? Bueno, en el libro vienen unos ejemplos de cómo se establece, cómo se coloca o se identifica la división en algún lugar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerlo aquí, en una tabla. Una empresa puede utilizar el que viene aquí en el libro, tiene 5 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5. Así como el ejemplo que mencionaba ahorita del grupo Carson, tiene la división comercial, restaurantes, Sambors, tiendas departamentales, Sears. La división para la construcción, Zigzag. La división de telefonía, telecomunicaciones. Bueno, aquí están las divisiones. Bueno, para cada división se van a indicar los ingresos que genera, esa información financiera que tenemos que disponer. Si no se comparte esa información, pues esta matriz no se puede realizar. Luego, los ingresos porcentuales. Por ejemplo, en el que viene aquí en el libro, dice la división 1 generó ingresos de 60,000 pesos en el año. El total de todos los ingresos de las 5 divisiones fue de 165,000. Entonces, para conocer el ingreso porcentual, pues es dividir los 60,000 pesos de la división 1 entre el total de los ingresos de las 5 divisiones. Entonces, dividimos los ingresos de la división 1, 60,000 pesos, entre el total de las 5, que fueron 165,000. Entonces dividen 60,000 entre 165,000 y eso nos da el ingreso porcentual, que en este caso es 37%. O sea, la división 1 genera el 37% de los ingresos de las 5 divisiones. Luego vienen las utilidades, que son los ingresos menos los costos, lo que ya le quedó a la empresa como utilidad neta. Bueno, la división 1 tuvo una utilidad de 10,000 pesos. Sumando las utilidades de las 5 divisiones, dan un total de 25,500. Por lo tanto, para calcular el valor porcentual, pues igual, dividimos las utilidades de cada división con respecto al total. En el caso de la división 1, pues tuvo utilidades de 10,000, de un total de 25,500. Dividimos 10,000 entre 25,500 y nos da 39%. Entonces las utilidades de la división 1 fueron 10,000 pesos. Que repito, ¿no? Son los ingresos menos los costos. Estos son datos que ya se nos dan. Es la información financiera que se debe compartir. El valor porcentual pues representa 39%. Quiere decir que la división 1 está generando el 39% de las utilidades de las 5 divisiones. Y así se saca cada uno. La suma de estos valores porcentuales de las 5 divisiones, pues obviamente nos debe dar 100, igual acá, ¿sí? Porque es con respecto al total. El total representa el 100%. ¿Sí?
Por eso estamos dividiendo los ingresos y las utilidades con respecto al total de ingresos y el total de utilidades. Luego viene la participación en el mercado, participación relativa. La división 1 tiene una participación relativa del 0.80 o del 80%. La división 2 tiene una participación del 0.40. Esta participación es con respecto al mercado donde están compitiendo, ¿sí? Entonces, nomás tener cuidado con eso. Esta empresa, ¿cuál es su participación dentro del mercado? Por el ejemplo que les ponía, bueno, la tienda Sears con respecto a sus competidores como Liverpool, Palacio de Hierro, FAMSA. ¿Cuál es la participación? ¿Cómo se reparte en el mercado entre esas empresas que compiten en esa industria, en ese mercado? La división 3 tiene 10%. La división 4.60. Y la división 5, 0.05. Bueno, se puso así en decimales, también se pueden poner en por ciento. Es el que me suena ahorita como el pastel, ¿no? ¿Cómo se reparte? Esta suma no da 100%, porque esta es la participación de la división en el mercado donde está compitiendo. Esta división, pues no sé, es una división de la empresa que está compitiendo en un mercado específico. Bueno, en ese mercado donde compite la división, esa división tiene el 80% del mercado o 0.80. Todas estas divisiones pues son diferentes entre sí, es lo que mencionaba al principio ahorita. Son empresas que tienen divisiones o segmentos que compiten en segmentos diferentes, de tal manera que son mercados distintos. Y en cada uno de esos mercados pues la empresa tiene alguna participación, algunos más, en otros menos. Aquí en el ejemplo, pues la división 1 y la división 4 son empresas líderes que están logrando tener una buena participación en el mercado. Y por último, la tasa de crecimiento, que aquí en el ejemplo, tasa de crecimiento de la división 1 es positivo, más 15%. La división 1, en ese mercado donde compite, aparte de dominar el 80% del mercado, o 0.80, tiene un crecimiento del 15% anual. La división 2, un crecimiento del 10%, la división 3 del 1%, de la división 4, no tiene crecimiento, tiene un decrecimiento menos 20%, y la división 5 también, en lugar de crecer, estas dos últimas divisiones tienen una contracción, han estado reduciéndose dentro de ese mercado donde están compitiendo. Es la tasa de crecimiento esta, ¿no? Esta es la participación relativa y esta es la tasa de crecimiento. Bueno, con esos valores, pues entonces ya lo graficamos nosotros en la matriz, en este cuadrante, ¿sí? Ya vamos a ver si está en interrogantes, estrellas, o si está en vacas lecheras o los perros. Entonces la división número 1 tiene una participación de 0.80. Esta. Entonces está aquí, miren. Vamos a suponer, pues este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces está aquí. 0.8. En participación relativa del mercado. Es este eje, ¿sí? Y tiene una tasa de crecimiento del 15%, que es esta, en el eje Y. Entonces aquí sería 5, 10, 15, 20. Aquí pues 5, 10, 15, menos 20. En este caso tiene una participación del 15%. Entonces sería esta. Perdón, una tasa de crecimiento del 15%. 5, 10, 15. Entonces estaría ubicada aquí. 15% de crecimiento y 0.8 o 80% de participación. Ahí está, ¿no? Aquí le podemos poner un círculo, que sería el pastel. Esta empresa, esta división,
aporta el 39% de las utilidades. Sí, estoy viendo, 39%. La división 1 aporta el 39% de las utilidades. Es una división estrella. Está en el cuadrante 2 y tiene una participación en las utilidades de las 5 divisiones del 39%. La división número 2 tiene una participación relativa en el mercado de 0.40. Entonces estamos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Estaría aquí, en esto. Y un crecimiento del 10%. Entonces 5, 10, más o menos por aquí. Y era el punto 4. 1, 2, 3, 4, por acá, ¿no? Más o menos así, ¿no? Punto 40 y más 10 aquí. Aquí citamos a esta empresa. Bueno, esta división, ¿no? Esta división tiene una participación en las utilidades de las 5 divisiones del 20%. Entonces, la división número 2 tiene 20% de las utilidades. Ahora, la división número 3 tiene una participación en el mercado de 0.10. Entonces estaríamos aquí, 0.10. Y un crecimiento de apenas el 1%. Entonces estos son de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15, 20. Aquí estaría el 1, más o menos. Y 0.10. Pues estaría más o menos aquí. Participación 0.10. Crecimiento 1%. Muy cercano a 0, ¿no? Entonces aquí estaría la división número 3, que tiene una participación en las utilidades del 8%, o sea, muy poquito. 8% del total de las utilidades que genera la empresa, que sería esta columna, ¿no? Estas utilidades, pues es con respecto al total de las utilidades netas que generan las 5 divisiones. En la división número 4 tiene una alta participación, 60% o 0.60. Estamos aquí, participación relativa. Y menos 20 de crecimiento. Esta empresa no tiene crecimiento, tiene un decrecimiento o crecimiento negativo. Por estos representan 5%, ¿no? Entonces estaría por acá, ¿no? Prácticamente en este eje, menos 20% y 0.60, estaría aquí. Entonces aquí estaría pues esta división, la división número 4, que genera del total de utilidades, de las utilidades con respecto al total de las 5 divisiones, que es el 31% de las utilidades. Como una tercera parte, ¿no? De todas las utilidades que generan las 5 divisiones, esta genera casi una tercera parte, que es 31%. Que son los valores de esta tabla, ¿no? Sí, los que están aquí. Bueno, y la última, la división número 5, tiene una participación de 0.05, o sea, una participación muy baja, casi cercano a 0, ¿no? Por aquí. Y un decrecimiento de 0.10, que estaría por acá, pues sería aquí 10% negativo y 0.05, estaría por acá, ¿no? Aquí estaría la división número 5 y que tiene
una aportación a las utilidades porcentuales del 2%, muy poquito. Entonces, recuerda esa estrategia, pues esta división, la empresa, pues una es hacer un fuerte recorte de gastos, quizá es momento de deshacerse de activos de la empresa, o en caso extremo, quizá hay necesidad de liquidar la empresa, ¿no? Bueno, así se forma la matriz BCG y se requieren los datos financieros. Aquí en el curso, pues estos datos se los van a dar. Yo aquí pues los abrevié, no los puse. Ustedes pueden verlos ahí en su libro. Yo nomás quise explicar pues cómo se sacan. Esta columna pues es el porcentaje con respecto al total de los ingresos. Esta columna es la participación o porcentaje con respecto al total de todas las utilidades de las 5 divisiones. Y estos datos pues también se dan. Ya sabemos qué participación tiene esa división en su mercado, lo que explicaba ahorita, ¿no? Bueno, pues Sears compite con otras tiendas departamentales. Bueno, pues esa empresa Sears, ¿qué participación tiene con el resto? Así como el caso de otras divisiones o empresas que tienen segmentos en diferentes mercados. Bueno, espero que haya quedado claro. En la tarea viene un ejercicio para que ustedes lo elaboren. Simplemente pues es con los datos que nos dan, la información financiera que se comparte, que tenemos disponible, pues simplemente ubicar en qué cuadrante se encuentra la empresa. Ya ubicando en qué cuadrante, pues ahora viene la estrategia que se debe aplicar, que fue la que les leí de aquí del libro, que viene ahí en su libro de texto. Cada uno de estos cuadrantes, interrogantes, estrellas, vacas lecheras y perros, cada una de ellas tiene una estrategia que sea adecuada en ese momento. Y entonces la empresa, bueno, tenga que decidir el curso de acción que debe tomar. Bueno, pues sería todo. Gracias por su atención. En la próxima videoclase veremos ya las últimas matrices de esta unidad número 6. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.